Hola, ¿qué tal mis niñas y mis niños? Mi nombre es Jonathan Gamboa y les doy la bienvenida a una emisión más del programa Bagatelas, un espacio en donde todas las ideas son bienvenidas. El día de hoy vamos a tratar un tema muy polémico, la despenalización del aborto y el derecho a decidir. Para eso tenemos a dos invitadas que son expertas en el tema. La primera es la maestra Marité Hernández Correa, quien es abogada, maestra en antropología, doctorante en ciencias sociales y actualmente se desempeña como diputada local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Así también tenemos a la abogada Mariana Vázquez Anaya, quien justamente para obtener su grado de maestra en Derechos Humanos está realizando una investigación sobre el proceso legislativo acerca de este tema. Estoy seguro que sus opiniones serán muy valiosas y que va a ser muy interesante la charla con ellas. Así que no queda más que comenzar. Porque lo importante es... Hola, ¿qué tal mis niñas, mis niños? Estamos aquí en una emisión más de Bagatelas y en esta ocasión tenemos a dos invitadas muy interesantes porque vamos a estar hablando de un tema que es polémico y que creo que vale la pena hablar. Así que les doy la bienvenida. Marité, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, a todas. Saludos, Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Jonathan, gracias. Saludos. Déjenme les presento a estas dos académicas, investigadoras y también trabajadoras de los derechos humanos. En primer lugar, les presento a la maestra Marité Hernández Correa, que actualmente se desempeña como diputada local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí por el partido Morena, pero además de eso, es una licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También estudió la maestría en Antropología Social en el Colegio de San Luis y actualmente tengo entendido que es doctorante de Ciencias Sociales en la misma institución y se ha dedicado a investigar los derechos de las comunidades indígenas en San Luis Potosí por muchos años, pero ahora le ha tocado entrar a diferentes temas en su labor como diputada. Por otro lado, también tenemos aquí a la abogada Mariana Vázquez Anaya, quien estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Emilio Cárdenas del Estado de México. Actualmente es estudiante de la maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y además trabajó por muchos años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diferentes áreas, colaborando también posteriormente con la CONAPRED como investigadora, además de trabajar con diferentes organizaciones de la sociedad civil, siendo lo más importante la labor que hizo en EDUCIAC. Y actualmente su investigación, y por eso la tenemos aquí como invitada, es sobre el proceso político y social de despenalización del aborto en San Luis Potosí. Y ese, mis queridas niñas, mis queridos niños, es el tema de hoy. ¿Cómo se ha dado el proceso de despenalización en los últimos años en San Luis Potosí, las luchas de género y la equidad? En primer lugar, quiero preguntarte, Mariana, que nos hables un poquito en un resumen lo más rápido que se pueda sobre cómo se ha dado el proceso de búsqueda de despenalización del aborto en San Luis Potosí a través de los procesos legislativos. Tú que lo estás investigando, seguramente tienes algunos datos interesantes. La observación que yo estoy dando como trabajo de tesis es a partir básicamente de las iniciativas presentadas ante el Congreso, que de eso yo creo que la diputada Marité nos puede hablar más ampliamente, pero de grosso modo, a partir de esas presentaciones que fueron casi instantáneas, no se presentaron el mismo día, pero muy cercana la una de la otra, a raíz de eso se desencadena pues este movimiento también social, activista, pues para impulsar las mismas iniciativas, ¿no? Tanto porque una de ellas estuvo también presentada por ciudadanas, ¿no? Ciudadanas de a pie, pues feministas y tal, ¿no? Académicas. Y a raíz de esto me dedico yo a observar el proceso de despenalización que de aquí deriva. En lo social, en el activismo, por ejemplo, en la cuestión de los movimientos feministas, en las diferentes reacciones que hay en la sociedad también, cómo reaccionan diferentes partidos, entre ellos el Partido Acción Nacional, que sabemos que se opone abiertamente, y también de diferentes foros que como he ido captando a lo largo del proceso, que ya se han realizado tanto internamente a nivel legislativo como muy a nivel aparte, en lo social, en lo religioso, en lo académico, ¿no? Y pues básicamente es eso, es como observé todo este proceso a partir de la presentación de ambas iniciativas. Uh -huh.
Qué interesante. Y Marité, tú como diputada viviste este último proceso. Tengo entendido que hace unos pocos días esta iniciativa que se intentaba impulsar en el Congreso fue rechazada en una primera instancia. Explícanos un poco en qué punto del proceso se detuvo o cómo es que fue el rechazo a la iniciativa en el Congreso del Estado. Muy interesante lo que dice Mariana. Me parece importante hacer un registro del proceso social y político que implica la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y en este caso tan complejo que es el tema de la interrupción legal del embarazo, porque significa pues que uno tenga una posición clara frente al tema y que pues bueno, no es fácil asumirlo teniendo tantas situaciones que estigmatizan, que prejuzgan, donde la religión, donde las políticas tienen diferentes posiciones, ¿no? En este caso, el 21 de marzo del 2019 se presenta una iniciativa que es una iniciativa que involucra a una ciudadana, que es la licenciada Raquel Arely Torres Miranda, y la diputada Alejandra Valdés Martínez. Esa iniciativa se presenta el 21 de marzo del 2019. Esta iniciativa se va a comisiones, a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Salud, porque ello implicaba solamente algunas reformas o modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud. Entonces, como dice Mariana, estas iniciativas casi paralelas se presentaron. La otra se presentó el 28 de marzo del mismo año, del 2019, y esta tiene que ver más con un asunto constitucional, o sea, era una reforma a nivel constitucional, de garantizar, por supuesto, este derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo, ¿no? Esta última iniciativa del 28 de marzo del 2019, esta sí se va a la Comisión de Puntos Constitucionales, se va a la Comisión también de Justicia y a la de Salud y Derechos Humanos, perdón, también. El recorrido, vamos a decirlo así, siempre fue como un tanto renuente, ¿no? Porque al momento de llegar ya a comisiones, un tanto se quedan como estancados, vamos a decir, ahí las broncas o los problemas o las iniciativas, y siendo una iniciativa, pues yo digo, de discusión elemental para los derechos humanos, y como ya también señaló Mariana, pues el Partido Acción Nacional, pues jamás va a estar de acuerdo en esta posición que a mí me parece una posición progresista. Sin embargo, pues bueno, se trató un tanto como de resguardarla ahí, ¿no? Y que no se discutía, que no se hablaba del tema, como si eso no estuviese ahí, como si eso no hubiese llegado a las comisiones, ¿no? Se discutió más o menos, se empezaron a hacer varias discusiones y foros también, que eso también es importante, cómo se empieza a involucrar el grupo de colectivas, de mujeres, un tanto a hacer ruido en las redes sociales y pues a decir, hay dos iniciativas presentadas en el Congreso y necesitamos respaldarlas, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, yo pertenezco a la Comisión de Justicia y pues simplemente lo que se presentó es un dictamen en contra, o sea, es un dictamen improcedente, deduciendo que las mujeres no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, argumentando cuestiones inclusive, pues una posición pues religiosa, ¿no? O sea, una posición religiosa que implica que no veas la problemática social que realmente se padece en el grueso de las mujeres jóvenes o quienes decidamos hacerlo en cierto momento, ¿no? Hay pues una serie de elementos que se arguyen dentro de las propias iniciativas en términos de derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, las convenciones en materia de no discriminación, de no violencia hacia las mujeres, pues reconocen también que parte de la desigualdad, de la pobreza, pues implica que no se nos reconozca a nosotros como mujeres, pues un derecho de libertad sobre nuestros cuerpos. Creo yo que esa parte nunca se entendió dentro del Congreso del Estado porque pues más bien vivimos en una cultura patriarcal, en una cultura machista, en una cultura misógina y pues simplemente eso no se iba a aceptar. ¿Cómo nosotras podemos decidir sobre nuestro cuerpo? Entonces hubo una situación de discusiones respecto al tema de la vida. Nosotros decíamos, pues es que yo estoy a favor de la vida, o sea, estoy
estoy a favor de que las mujeres decidamos en cierto momento, si así lo decidimos de manera ya sea colegiada con la pareja o no, o si no está la pareja, que podamos nosotras decidir si interrumpimos o no nuestro embarazo, ¿no? Entonces ellos siempre argumentan esta parte de que pues se es un asesino, ¿no? Tú estás atentando contra un derecho de concepción que ya existe, ¿no? Entonces tú no tienes derecho sobre tu cuerpo, o sea, no tienes derecho sobre tu cuerpo, ¿no? Porque hay una vida, etcétera. Entonces se empezaron a generar distintas situaciones, entonces lo que yo siempre decía y siempre argumenté, decía, pues para mí es un asunto de justicia social, es un tema de salud pública y es un tema de derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, ¿no? En esa parte, pues creo yo que no ganamos tampoco, logramos poner como en la mesa de la discusión el tema que es elemental y muy importante, pero faltó también como más elementos para profundizar, ¿no? O sea, simplemente, pues a mí me mayoritearon, ¿no? O sea, yo fui la única en la Comisión de Justicia que votó en contra del dictamen improcedente y todos a favor. Entonces, eso luego tenía que pasar a otras comisiones, a la Comisión de Derechos Humanos, que yo ya no pertenezco, pero prácticamente se dio ese mismo debate, ¿no? Entonces, más bien ellos ya tenían como una concepción o ya algo preconcebido de cuál es su idea del tema, ¿no? Creo que también se están enfrentando aquí dos conceptos acerca de lo que implica lo que nosotros vamos a llamar aquí el derecho a decidir. En un concepto, el asunto es que es un problema de salud pública donde el fenómeno va a seguir ocurriendo, pase lo que pase, y que simplemente darle acceso al derecho a las mujeres implica también que salvar vidas, porque entonces pueden acceder a servicios de salud para realizar esto. Y por el otro lado, el otro concepto es que la concepción genera una vida y esa vida es interrumpida y por lo tanto lo equiparan con un asesinato. Mariana, ¿tú qué le dirías a los que argumentan del lado de que esto es un asesinato, una pérdida de una vida humana, que implica en realidad estas transformaciones legales sobre el derecho a decidir? Cuéntanos un poco, Mariana. Más que nada, yo creo la cuestión aquí está, porque justo en las últimas transcripciones que hacía del foro que organizó la diputada Angélica de Morena, un foro sobre salud, en donde el tema a tratar justamente fue desde un punto de vista, digo entre comillas, porque fueron médicos bastante conservadores, hay que decirlo, a determinar justo esto, ¿no? A partir de cuándo se determina que hay vida y cuándo no, ¿no? ¿Por qué él explicar esto de las 12 semanas y tal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, desde un enfoque de derechos humanos es muy claro, o sea, más que entrar en esta cuestión, lo explicaba la otra vez justo el coordinador de la maestría de derechos humanos, esta cuestión de plazo obedece más como a esta cuestión de las 12 semanas obedece más como a un plazo que se ha establecido en diferentes tribunales del mundo, como para también dar un término a las mujeres de tomar una decisión, ¿sabes? Y también ahí entonces no entrar en a qué le das más prioridad, a qué vida, porque se entra en un falso debate, puesto que bajo un enfoque, una vista de derechos humanos, pues primero, si vamos al derecho humano de la mujer, tendría que ponderar, porque la vida como se ve, la vida, lo explicaba Alejandro Rosillo, la vida no es una esencia, es un proceso. Y si le damos prioridad a la vida en proceso, tiene muchísimo más vida en proceso la vida de la mujer que está por decidir que la del embrión o la del feto. Sin embargo, en ese foro de salud, lo que sí se manifestó por parte de la última mesa, que fue la mesa de derechos humanos, bastante bien representada, por cierto, fue justo esto, que al final del día va a ser una interpretación la cuestión médica con relación a la vida. ¿Por qué? Porque hay médicos que se van a desgarrar las vestiduras y te van a decir que efectivamente la vida desde el momento de la concepción y te lo demuestran ¿no? Empíricamente, como habrá médicos también que te demuestren lo contrario, que a partir de la semana 12, que a partir de la semana 14, tal, ¿no? Entonces, bajo un enfoque de derechos humanos, esto lo vemos como un tema de interpretación. La misma Corte Interamericana en ese aspecto es muy claro. No vamos a entrar, el derecho al aborto de la mujer no se va a basar en a partir de cuándo hay vida y cuándo no, porque justo eso es una cuestión de interpretación. Los derechos de la mujer per se, los derechos humanos tienen que ir por arriba del derecho del embrión o del derecho del feto en su caso, ¿no?
Y justamente este foro de salud fue yo lo vi realmente como una cuestión muy cómica y muy sui generis y muy potosina, porque efectivamente, o sea, de la mesa de médicos que invitan a exponer el tema, pues todos estaban en contra del aborto y lo expresaron de una manera de muy poco conocimiento, se limitaban a su conocimiento que era lo científico, la medicina, y no desde un enfoque, y no lo abordaron desde una perspectiva de derechos humanos. Y lo más interesante de este foro es que siempre se mencionó el derecho a la vida, pero cómo relacionan el derecho a la vida, ni siquiera dicen de quién. Ellos ya lo dan por hecho, que es del embrión y del feto, pero nunca tocan el derecho a la vida de la mujer, de las mujeres. Ese se toca hasta la Mesa de Derechos Humanos, que fue la última. Y ya por último, es bien interesante cómo la médico que se encarga de explicar el que sí hay vida, sí hay desarrollo inclusive cerebral, ya hay sistema nervioso y tal desde la semana 3 o 4. Es una doctora, con todo respeto, pues que se dedica a la inseminación, a cuestión de fertilización de las mujeres, ¿no? Pues era obvio que ella traía la esencia de generar vida desde el útero de las mujeres, ¿no? Entonces era obvio que ella científicamente demuestra que a partir de la semana 4 o 3 ya empezaba a desarrollarse el sistema nervioso, ¿no? Entonces ves cómo ahí los pocos que habíamos, porque hay que decirlo, había muy poca gente en el Congreso, ese día que era un tema importante a debatir y tal, pues sí se hizo como un silencio así de que, y obviamente empieza toda la conservadora a decir, ya ven, hay vida desde, ¿no? Entonces eso ya como que eso rompe, ¿sabes? Eso fue como un punto de quiebre en ese foro, en el que a partir a raíz de eso, que esa doctora, bajo su opinión, decía que ya había ya se empezaba a desarrollar sistema nervioso, ergo había vida, ya como que lo que los demás dijeran ya estaba de más. Pero si a eso le rematamos que vienen todos los demás médicos del colegio de anestesiólogos, del colegio de ginecólogos y del colegio de enfermeros, no me acuerdo qué otro colegio de médicos familiares, y realmente con un posicionamiento muy preocupante, o sea, muy preocupante porque ellos en ningún momento mencionaron la vida de las mujeres, la salud de las mujeres, todo era la atención médica para salvar o beneficiar o la intervención que ya se hacía de un aborto bajo las causales permitidas constitucionalmente, pero inclusive evitándose posicionar al respecto, pero con una muy clara mensaje, si tú quieres, subliminal de que no, de que como ellos eran médicos, estaban a favor de luchar por la vida y su fin, ¿no?, profesional, era salvar vidas, ¿no? Entonces, ese mensaje subliminal estuvieron dando todo el tiempo, ¿sabes? Muy fuerte, porque era un foro de salud, pero justamente un foro que se debió de haber enfocado a la salud pública de las mujeres, no del neonato, ¿no? Dime. Yo veo aquí varios elementos para la discusión, seguramente en el aspecto legislativo. Uno es la opinión médica, que entendemos que hay diferentes posiciones. Otro es el asunto de salud pública, viendo la problemática social que ya existe, que es que muchas mujeres se enfrentan a tener que decidir por la interrupción del embarazo y por lo tanto se ponen en condiciones de riesgo de su vida. Y estas dos posturas parecen no encajar, pero tengo entendido, y las dos lo mencionaron, me gustaría preguntarte, Marité, sobre esto, que hay ya acuerdos internacionales que implican como una obligación de los estados nacionales, o por lo menos un compromiso que ellos adquirieron al firmar estos acuerdos internacionales sobre defender cierta perspectiva dentro de este debate. ¿Cuáles son los acuerdos internacionales o de qué manera México está comprometido a respetarlos con respecto a este tema, Marité? Como ya sabemos, pues al momento de que México signa algunos tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, pues está obligado a cumplir todo lo que ha firmado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, tenemos una larga tradición de ser grandes firmantes, pues de convenciones, de tratados en materia de derechos humanos, y pues llevarlos a la práctica, llevarlos a la realidad, pues ese es el gran problema, ¿no? Yo creo que la gran convención de Belén do Pará
me parece que es un asunto paradigmático porque marca un referente muy fuerte en materia de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia hacia las mujeres y que implica también el gran debate también, por ejemplo, que se dio dentro del Congreso del Estado era que no lo decía así como claramente, o a ver, me decían, a ver, diputada, es que nos tienes que decir en qué artículo de la convención es que está, ¿no? O sea, lo que yo digo y lo que María también un tanto ya mencionó de refilón, donde decía esta parte de la ponderación de los derechos, o sea, la parte que implica a que nosotras no vivamos una vida con violencia implica pues también ese derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, porque desde el momento en que nosotras no tenemos ese derecho, pues se nos violenta toda una vida, se nos violenta pues toda nuestra libertad, o sea, ¿cómo vamos a tener un derecho a la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo si no se respeta esa decisión, si queremos ser madres o no queremos ser madres o asumir una postura frente a la vida, en cierto momento decidir interrumpir el embarazo, ¿no? Y me parece que es situación también de reconocimiento de la propia dignidad de las mujeres. Yo creo que la parte de los tratados internacionales que ha asignado México en materia de derechos humanos de las mujeres implica precisamente tener ese referente de dignidad hacia las mujeres. Y uno de los derechos fundamentales para mí, pues es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y que al final no se ven consagrados los otros derechos si no cumplimos ese derecho, que es un derecho elemental para nosotras, ¿no? Vienen como varias referencias a nivel internacional, yo me quedaría en esa parte. Qué interesante. También hay que decir, este tema que es polémico implica también que hay mucho desconocimiento de lo que representan los movimientos feministas en los últimos 2 siglos, por lo menos, y muchas veces se ha estigmatizado a los movimientos feministas. Les pregunto a las dos, primero Mariana, me gustaría que después contestara Marité, sobre qué implica este momento de la historia humana con respecto al derecho a decidir en el contexto de la historia de los movimientos feministas. ¿En qué situación estamos, Mariana, y para dónde podemos ir? Es bien interesante justo este momento porque como yo lo abordo un poco en el trabajo de tesis, ahorita fue cuando se da una coyuntura política, porque de otro modo, digo, también hay que reconocer las cosas como son. Si estas iniciativas se presentaron fue porque también a nivel en el Congreso local hubo representantes de tanto mujeres, diputadas como diputados que asumieron esa responsabilidad, y hay que decirlo, de un partido que realmente, que abiertamente apoya la despenalización del aborto y muchos derechos, que se les reconozcan muchos derechos humanos de las mujeres, ¿no? Incluso a nivel federal. O sea, todo esto también, toda esta coyuntura se da por ahora, pese a muchas cosas, nos guste o no, pero hay gente dentro ahorita en el gobierno federal, hay mujeres, funcionarias públicas que están dando un impulso muy fuerte a este tema, ¿no? Tanto a nivel federal como en los estados, ¿no? Sin embargo, esto ya, como ya hemos visto, la despenalización del aborto tiene que ser por el sistema de ley en México, pues se tiene que dar a nivel local. Y entonces ahí es donde reside todo ese peso, toda esa responsabilidad reside en los representantes locales, en las y los diputados. Entonces esto que lleva a que justamente lo que tú preguntabas, de que las batallas se dan entonces a nivel de estados, ¿no? A nivel estatal. Cada estado es quien tiene que ir, ¿no? Ganando estas luchas, estas victorias del derecho humano de las mujeres a interrumpir el embarazo, ¿no? Por eso es que en la Ciudad de México ya se permite, por eso es que en el estado de Oaxaca ya se permite, ¿no? Todo va a tener que ser de manera entidad federativa, ¿no? Y entonces eso corresponde mucho a los movimientos feministas o movimientos sociales, o también creo que obedece mucho inclusive a la historia del activismo de esos estados, ¿no? Y paradójicamente yo me encuentro ahora en este trabajo de observación en el que tú pensarías, yo hubiera pensado que en San Luis, pues San Luis tiene historia de grandes movimientos sociales, ¿no? Inclusive de estudiantes, de mujeres en su momento, ¿no? Es difícil documentar, pero sí, por ejemplo, el mismo movimiento navista, ¿no? Que tú piensas que ya como el navismo residió aquí, pues la gente ya está como ya más preparada, ¿no? Exactamente. Y no es así, ¿no? Entonces, mi sorpresa fue encontrarme con un grupo feminista, bueno, con muchos grupos feministas, porque son muchos grupitos, pero fue muy interesante porque yo sí veo
que no supieron adecuar el contexto tanto a nivel nacional, político, y como el contexto social que nos está rebasando ahorita, que es la violencia, ¿no? Entonces hubo un tema muy curioso aquí en que se cruzó a la mitad del proceso, que fue el 8M, donde sale este frenesí de todas las mujeres, que de muchas mujeres, tanto de las feministas de toda la vida, como de muchas nuevas mujeres, hay que decirlo, que empezaron a decir basta con los feminicidios, ¿no? Pero lo interesante aquí fue que, como sabemos, se subieron mujeres, ahora sí que se sumaron de todos lados, ¿no? De derecha, izquierda, y mismas mujeres que nos llaman a las feministas feminazis, son las que también se sumaron y estaban ahí en la marcha y tal. Pero fue bien interesante porque la marcha se podría dividir en dos, ¿no? Quien llevaba su pañuelo morado, que era la bandera de la violencia, y que también era muy claro que obedecía como a este reclamo a nivel federal, y también, por qué no decirlo, venía ya con consigna de muchos partidos de oposición ahorita que juntaron mujeres y dijeron, órale, vámonos a manifestar, ¿no? Mujeres que ni siquiera sabían por qué estaban ahí, pero ahí estaban, lo que yo pude observar. Y estábamos, por otro lado, las mujeres que traíamos el pañuelo verde. Fue bien interesante cómo llegar ahí en plena marcha 8 de marzo a ofrecer un pañuelo verde a otra chica y que ella dijera, no, yo con eso no estoy de acuerdo. Entonces ahí, ¿sabes? Eso es así como, no han entendido nada porque entonces la violencia contra la mujer, ¿sí? Una de las grandes violencias, si no es que la principal, es que ella no pueda decidir sobre su propio cuerpo. ¿Cómo vamos a pedir que no las maten, que no haya si ni siquiera pueden decidir sobre su propio cuerpo y se las usa como incubadora, ¿sabes? Entonces, si no reconocemos, si como sociedad, como mujeres, no reconocemos que la primer violencia hacia las mujeres, antes que los feminicidios y tal, está el no poder decidir libremente sobre nuestros cuerpos, sobre si queremos ser madres, sobre si ejercer una sexualidad, etcétera. No podemos, como derechos humanos, están quitando todos nuestros derechos ante eso. Entonces era muy chistoso cómo había mujeres que realmente dividían, o sea, dentro de este enfoque de derechos humanos, ya no, es que el derecho es humano a que no me maten, ¿no? A la vida, pero no a tu vida, a que te mueras abortando clandestinamente. Ahí, ¿sabes? Esta doble moral y este doble discurso era lo que fue muy interesante poder documentar, ¿no? Entonces, creo que este movimiento hubiera tomado como más impulso si se hubiera abordado el tema de la despenalización justo como una parte de violencia estructural hacia las mujeres, ¿no? Y como un deber que el Estado está justo en deuda con las mujeres, ¿no? No nada más por los feminicidios, sino por empezar a reconocer nuestro derecho a un aborto, ¿no? Y Marité, sobre el mismo tema, ¿qué lugar ocupa esta lucha específica, que es una lucha específica dentro de muchas, que es el derecho a decidir de las mujeres, la interrupción del embarazo, dentro del marco de los movimientos feministas, tanto históricos como actuales? Cuéntame un poco, Marité. Bueno, lo que yo les podría decir es que me parece que la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pues han sido procesos de larga data, ¿no? De un aliento muy largo, donde se ha avanzado de manera paulatina, poco a poco. Sin embargo, se ha logrado arrancar, pues yo diría, al poder público, pues derechos que son fundamentales, que son elementales, ¿no? Por ejemplo, el derecho al voto, ¿no? O sea, me parece que es un asunto como muy valioso de lucha que se dio con las mujeres. Muchas mujeres podríamos decir, pues ya tenemos el derecho al voto y siempre lo hemos tenido. No, han sido conquistas históricas y han sido luchas históricas donde se ha derramado sangre, donde se han enfrentado diferentes visiones como en estos momentos lo vemos, ¿no? Y bueno, en eso debemos de estar conscientes también de que estamos dando la lucha en estos momentos cruciales de donde estamos paradas como mujeres, ¿no? Entonces me parece que la lucha
por el reconocimiento a decidir sobre nuestros cuerpos, pues es un derecho fundamental y debe de estar siempre en el centro de la discusión de la agenda de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque si no lo está, como ya bien decía Mariana, pues es simplemente invisibilizar todos los demás derechos, ¿no? O sea, ¿cómo nos van a reconocer otros derechos si mínimamente no podemos ni siquiera decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces me parece que es un tema fundamental que siempre va a estar en la discusión porque quizás va a haber diferencias, como bien ya se señalaba, de que otras mujeres, inclusive nosotras mismas, opinemos de distinta manera, que también es válido al final de cuentas. Yo creo que es este avance que vamos a ir teniendo en la conciencia de ir reconociendo cosas, ¿no? Pero me parece que ese es un tema fundamental que siempre debe de estar en la agenda de la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Es un tema primordial y fundamental que no debemos de quitar el dedo del renglón. Y aparte también decir que toda esta situación pues de movimiento feminista pues se ha dado a nivel global, ¿no? Se ha dado a nivel mundial, se ha dado en América Latina, estuvo la lucha en Chile, en Argentina, ¿no? Todos esos auges nos toman también a México y nos sumamos también a esa lucha y esas defensas y retomamos también sus ejemplos. También a ellas no les ha ido tan bien en sus propios congresos y sin embargo siguen insistiendo, siguen en la lucha y yo digo, pues tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir poniendo sobre la mesa del debate y la discusión el tema, es a seguir luchando y organizándonos, ¿no? Efectivamente. Mariana, hay grupos que se oponen abiertamente por cuestiones ideológicas, así como quienes lo apoyan también es por cuestiones ideológicas a procesos de transformación como es el derecho a decidir, pero también hay muchos que se oponen por falta de información. Para ellos, para los que no están embebidos en el tema de derechos humanos, que no saben sobre estos acuerdos internacionales, ¿de qué manera podríamos sensibilizar a la sociedad civil para que entienda lo que implica esta lucha? Porque muchos sí lo entienden como una búsqueda para matar niños, o sea, así tan burdo como suena, para mucha gente eso es lo que representa. ¿Cómo podríamos sensibilizarlos? ¿Qué le decimos a esas personas que no lo hacen por una cuestión ideológica, sino que les falta información? ¿Qué información les podemos dar para sensibilizarlos sobre este tema? Es que sí, hay mucha desinformación al respecto y creo que siempre pondera esta parte emotiva, religiosa, ¿no? De valores, falsos valores y quieras o no, pues sí, también una doble moral, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que las cosas son muy claras. La otra vez lo decía, no sé si fue la diputada Marite o fue la diputada Alejandra en un foro, lo decía muy claro. A ver, o sea, nosotros podemos no estar a favor de la despenalización del aborto, sin embargo, tenemos que reconocer que es un derecho humano al que México ahorita ya está obligado por tratados internacionales a partir de la reforma constitucional del 2011 en el que México está obligado a cumplir con los tratados que firma y ratifica. Esos mismos tratados, de manera muy general, recomiendan a México, número uno, que homologue todas sus legislaciones donde despenalice el aborto, ¿sí? Y número dos, también a proporcionar esta práctica de manera segura y gratuita para las mujeres. Si lo vemos por muchos frentes, si tú quieres el frente legal, se tiene. Cuestión internacional, México está obligado, ¿sí?, a cumplir con esos tratados. No hay de dónde, ¿no? En cuestión de salud pública, inclusive, ¿no? En cuestión de salud pública, reconocer que hay mujeres que están muriendo por esta práctica clandestina, ¿no? En cuestión social, hay que decirlo así, o sea, hay una cuestión social de discriminación y de no reconocimiento de que las mujeres pobres y de escasos recursos son las que están saliendo afectadas en esta cuestión, porque la mujer que quiere abortar se va a la Ciudad de México en avión, en autobús, llega al Ángeles, llega a cualquier clínica de salud pública y lo hace, pero quienes no tienen acceso ni siquiera a la información, ni siquiera tener la información de que lo pueden hacer en ciertas ciudades del país, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que haya una discriminación de mujeres, porque es una discriminación hacia las mujeres pobres que no tienen un acceso de información ni de esta práctica de manera segura, aunque no fuera en el Estado, pero que fuera al menos en la Ciudad de México, ¿no? Se ve también desde un problema, y yo creo que es el principal, desde un problema muy conservador. Enfrentamos una de las sociedades más conservadoras de
todo México, forma parte del Bajío, y pues donde realmente todavía pesa mucho la religión, ¿no? Y las buenas costumbres y la familia. Entonces hay muchas mujeres que, bueno, a mí me ha tocado platicar con ellas en las que ellas te dicen, pues sí, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, sin embargo mi familia no, y entonces yo no me puedo posicionar abiertamente, públicamente, porque inclusive hasta es mal visto, ¿no? Entonces aquí vemos cómo pesa realmente una sociedad ultra conservadora para poderte posicionar y definirte en este tema. Lo vimos con las y los diputados al momento que justificaron sus votos. Creo que mientras no dejemos de ver este tema, mientras no lo abordemos, que es un tema de salud pública, de derechos humanos de las mujeres, desde un enfoque social también, ¿no? Y se siga viendo únicamente con una connotación religiosa, moralina y tal, eso no va a permitir a ninguna mujer o a ningún hombre, sea quien sea, abrirse hacia este tema, ¿no? Si ellos anteponen sus creencias religiosas, van a estar siempre cerrados a este falso debate de la vida, ¿no? De no a la muerte y tal, cuando ni siquiera este es el tema. Ese no es el tema. De hecho, lo que implica para muchas mujeres en la situación actual en el estado de San Luis Potosí es que si se ven en un estado de embarazo que no quieren continuar, tienen que acudir a pastillas, incluso solas, con amigas, a clínicas que no tienen una aceptación pública como parte del sistema de salud o lo tienen, pero en esa área no trabajan, y entonces se ven sometidas a procedimientos que ponen en riesgo la vida justamente porque no hay manera en que el Estado pueda organizar o poner de acuerdo o marcar límites sobre cómo realizar esta acción. Y entonces limitar el acceso al derecho a la mujer a decidir sobre la interrupción del embarazo implica ponerlas en riesgo de vida. Y eso es una realidad que no tiene que ver con ideologías, esa es una realidad que tiene que ver con lo que ya está pasando. Estas mujeres no están pensando si son de izquierda o de derecha, están pensando que requieren realizarse ese procedimiento y corren el riesgo de morir. Y ahora vemos que la iniciativa fue rechazada. Marité, ¿qué continuaría? ¿Cuál sería el proceso que deberían seguir ustedes como diputadas, como diputados? Supongo que tiene que ver con cuestiones partidistas, pero también con cuestiones procedimentales. En cuanto al procedimiento, ¿ahí se acaba? ¿Ya se desechó la iniciativa y van a dejar de posicionar el tema dentro de esta legislatura? ¿O qué van a hacer ustedes como bancada? Antes de contestar esa pregunta, sí quisiera como decir este contexto que tú mencionaste de para que las personas un tanto nos entiendan por qué tenemos esta posición y por qué la defendemos, ¿no? Me parece que también habría que analizar pues cuáles son los contextos pues sociales, políticos, culturales que las mujeres vivimos o se viven en diferentes lugares, ¿no? O sea, la parte de las desventajas, la parte también de la desigualdad, de la pobreza que vive San Luis Potosí y aparte, ¿no? Subsumidas pues a un sistema patriarcal que controla y domina los cuerpos de las mujeres. Yo creo que eso es un tema fundamental y muy importante. Si nosotros no logramos entender que estamos inmersos en esa cultura de control, de despojo a los derechos de las mujeres, pues no vamos a entender ni siquiera por qué estamos pidiendo ese derecho que es fundamental, ¿no? Y también la otra cuestión es que se sigue criminalizando a las mujeres. O sea, se criminaliza a las mujeres por tomar una decisión que nos corresponde a nosotras, yo digo. O sea, yo siempre voy a defender esa parte. En el momento en que si nosotras decidimos interrumpir nuestro embarazo, pues es una decisión nuestra, porque yo voy a ser quien va a cargar en su vientre algo que deseo o algo que no deseo, ¿no? Entonces me parece que ahí es un tema fundamental y también de estigmatización al final. Lo único que estamos pidiendo es tener servicios de salud que garanticen nuestra salud, nuestra seguridad, nuestros derechos reproductivos y sexuales. O sea, yo digo, ¿es mucho pedir al Estado? O sea, no es mucho pedir, simplemente que nos dejen a nosotras decidir en este momento, ¿no? Ya contestando como la otra parte que sigue, en estos momentos nosotros hemos decidido ya no retomar ningún tipo de iniciativa, más bien esperaríamos que quizás algunas ciudadanas o algo promuevan y interpongan ante el Congreso del Estado una iniciativa que por supuesto si nos llaman a nosotros a apoyar, pues yo apoyaré, ¿no? Pero me parece que también es importante la resonancia que se tenga a nivel
nivel de organización, de colectivos, de sociedad, para que ellas también participen de manera más activa. Pues están, tengo entendido, algunos amparos, se puede recurrir a la Suprema Corte, hay diferentes como elementos constitucionales que se podrían hacer, pero en estos momentos pues nosotros más bien dejamos el tema por lo pronto no cerrado, porque no es algo que ha concluido y ahí va a estar, ¿no? Yo creo que en la discusión y sería cuestión también de seguirnos organizando y ver qué ruta vamos a seguir, ¿no? Sí, ya para ir cerrando, Mariana, ¿qué le podrías decir a una mujer en el estado de San Luis Potosí que quisiera interrumpir su embarazo y que ahorita legalmente se ve ante un riesgo? Tú has trabajado también en la sociedad civil a través de organizaciones de la sociedad civil y supongo que muchas de ellas dan apoyo a esta y a otras problemáticas. ¿Qué puede hacer una mujer en este estado que quisiera realizar este proceso y que ahorita legalmente está criminalizado? ¿Qué es lo que podría hacer ella? Hay diferentes opciones, y hay diferentes organizaciones ya, colectivos, grupos que se dedican a ayudar a este tipo de mujeres, desde niñas, adolescentes, jóvenes, etcétera. Hay muchas vías y una, hay que decirlo, ¿por qué no? Bueno, sabemos que en la Ciudad de México el proceso de interrupción del embarazo antes de la semana 12 se hace, si reúne ciertos requisitos, que es la mayoría de las mujeres que van, se interrumpe con pastilla, con el misoprostol, ¿no? Uh-huh. La diferencia en la Ciudad de México es que como allá es legal, y allá tienes inclusive y es gratuito, tienes un servicio médico dándote seguimiento. Y si en un momento dado llegas a tener una complicación, llegas a esa misma unidad de salud y te atienden, sin miedo a que te vayan a hacer algo, ¿no? Y aquí en San Luis entonces la cuestión es que el misoprostol lo puedes conseguir en las farmacias, ni siquiera necesitas receta médica. La cuestión aquí es que pues aquí sí no, siempre se ha tenido que hacer de manera clandestina. Y hay que decirlo, como tú lo decías, a ver, esto también es una forma de llamar a la gente que se sume, es una práctica que se ha hecho toda la vida, desde la historia de la mujer, y que se seguirá haciendo ahora, y el que esté penalizado no va a impedir en lo más mínimo que se siga haciendo. Lo único que está haciendo es poniendo en riesgo a las mujeres que lo están haciendo, ¿sí? Entonces, volviendo aquí al caso de San Luis, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que decirlo, pues aquí obligan a que las chavitas vayan a la farmacia, compren el misoprostol y ellas busquen en Google, busquen asesoría de gente que da acompañamiento, pero lo hacemos desde una manera tomando una responsabilidad personal y también con esta angustia de pues, que no vaya a pasar nada que salga de tus manos, porque tú no le puedes garantizar la cuestión médica y de salud a estas chavas. Pero sí hay muchas opciones, está también el Fondo María, para quien no tiene de plano dinero y necesita un procedimiento quirúrgico para la interrupción. El Fondo María las lleva a la Ciudad de México. Vamos, ahorita ya hay muchas opciones, hay quienes también, hay grupos de mujeres que se dedican a dar apoyo a estas mujeres que lo necesitan, inclusive aquí en San Luis. O sea, nada más lo que sí les puedo decir es que no puedo decir cómo está toda la estructura y la red y tal, pues claro. No, por obvias razones, ¿no? Sí las hay y creo que cada vez hay más redes que se pueden conseguir de manera más sencilla, ¿no? Pero por lo mismo estas redes se tienen que cuidar también. Hay redes de apoyo, entonces. Hay redes de apoyo, acceder. A las que pueden acceder. ¿Solas? Que no se sientan solas, el misoprostol lo pueden comprar en la farmacia, sin receta médica, y para el caso también dentro de estas redes, dentro de estas páginas de Facebook, dentro del mismo Google, ya ahí ya están las instrucciones, el ABC, de cómo utilizar el misoprostol, ¿no? Sin embargo, hay que decirlo, eso, como toda práctica, es un riesgo, ¿no? Y entonces ahí es donde están quedando indefensas, ¿no? Yo les recomendaría a las mujeres que estén viendo este video y que a lo mejor están en este caso, que busquen una red de apoyo, que no se lancen solas a esta aventura porque puede haber un riesgo real a la vida, sobre todo en este contexto de clandestinidad, para que sepan que hay mujeres que las van a apoyar, que pueden acceder a ellas, búsquenlas y a lo mejor ellas les pueden dar una orientación más correcta. Y regresando ya como penúltima preguntita, Marité, no es esta la única problemática que las mujeres sufren en San Luis Potosí. Estoy seguro que desde tu posición actual como diputada, pero también en tu posición como antropóloga y abogada que tienes experiencia en investigación, hay otras problemáticas importantes en el Estado. ¿Nos puedes contar un poquito sobre
qué otras problemáticas viven las mujeres de San Luis Potosí y a lo mejor si hay alguna vía de camino de apoyo que ellas pudieran buscar. Me parece que es una Muy pregunta amplia, sí, lo sé. es sumamente complicada. Bueno, yo creo que las grandes problemáticas de las mujeres siguen siendo el tema de la discriminación, el tema pues de la violencia, que es una violencia estructural que se da en todos los espacios, en la familia, laborales, en la calle, o sea, la situación también pues de un trabajo no bien remunerado, el acoso sexual, el acoso laboral, o sea, hay un montón de temas que me parece que atraviesan las dificultades para que las mujeres podamos tener una vida plena, una vida gozosa, una vida que implique el reconocimiento de nuestra dignidad como sujetas pues históricas, ¿no? Que como sujetas que podemos hacer distintas cosas, pero que también en colectivo las debemos hacer, ¿no? O sea, yo creo que una voz aislada pues de repente no representa nada, ¿no? Si nosotras no sumamos voluntades, no sumamos nuestra imaginación, nuestra creatividad como mujeres, pues vamos a lograr poco, ¿no? Entonces la idea es cómo nos conectamos, cómo nos abrazamos para sentir nuestra vibración y decir, podemos hacer esto por estas mujeres que la están pasando mal, ¿no? A lo mejor un granito de arena podemos aportar en diferentes temáticas y creo que lo estamos haciendo desde diferentes trincheras. Nos falta como unificar la lucha, unificar una agenda que implique ponernos y estar ahí, ¿no? Entonces, porque broncas hay un chorro y me parece que sí nos falta también la coordinación y pues juntarnos a pensar juntas, ¿no? Cómo podemos resolver y apoyar a otras. Muy bien, entiendo entonces que la invitación es a trabajar en colectivo. Tú puedes estar viviendo una problemática que a lo mejor sientes que es solo tuya, pero hay redes de mujeres. Están trabajando en todo el mundo Así es, y en en todo tu el mundo. ciudad hay. En tu Sí. ciudad hay un grupo o varios colectivos. Si no te gusta uno, puedes ir con otro. Si no estás de acuerdo con la manera en la que publica o dice algo un colectivo, puedes acceder a otros que piensan diferente y que pueden ser más cercanas a ti. Entonces, suscribo la invitación a sumarse a colectivos. Igual, también a los hombres que están sufriendo algún grado de discriminación en áreas laborales, en cuestiones de cualquier tipo, también súmense en colectivos. Los hombres somos menos asiduos a organizarnos en colectivo, pero también existen y también hay redes de apoyo. Ya para cerrar, la última pregunta se las hago a ambas. Ustedes, en el contexto también que vivimos de una pandemia, de una coyuntura que es mundial y que va a transformar el mundo, ¿cómo ven el futuro con respecto a los derechos de las mujeres, a las luchas sociales asociadas a ellos? Mariana, cuéntame, tú qué ves como prospección desde tu perspectiva como una estudiosa de los derechos humanos, como una abogada que trata sobre los derechos de las mujeres, ¿cómo ves el futuro para la humanidad, pero sobre todo para la cuestión de los derechos de las mujeres? Uy, pues mira, es una pregunta muy, muy amplia, pero en lo particular, en lo local, en este marco del COVID y de todo esto que nos ha cambiado la vida, a mí sí me preocupa realmente porque si de por sí algo que logré documentar en este trabajo de tesis fue sin COVID, ¿no? Antes de que llegara todo esto, vi una desarticulación en los movimientos de mujeres que debieron de haber estado ahí impulsando de la mano junto con las diputadas, no haberlas dejado solas. Y creo que eso no se logró, no se lograba una articulación, sí, Cerrar juntar filas. a las mujeres, cerrar filas, exacto. Entonces, si eso no pasó antes, ahora con este contexto de encierro cibernético, no, pues yo lo veo todavía más difícil. Yo peco de pesimista y sí lo veo como el fuerte en todo caso sería, o sea, sería esperar que esto pasara para poder, como decía Marité, poder reunirnos como mujeres, como diferentes colectivos, diferentes organizaciones, la academia, tal. Se logró hacer una vez, hubo una reunión que fue en junio del año pasado, donde realmente se integró la Marea Verde San Luis Potosí como tal. Y yo ahí pude ver que había mujeres de todas las clases sociales, de todas las edades, de todos los sectores, representando a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces realmente eso fue muy esperanzador. Lo triste es que esa articulación y esa unión no se volvió a ver nunca, ¿no? Y entonces ahorita, pues con esto, pues peor. No le veo yo, honestamente, si me dices, yo sí lo veo como un enorme reto, pero que sí va a estar muy, muy difícil. Un Muy reto difícil. Que difícil. no va a ayudar, ¿no? Esto ahorita no abona a poder articular estos movimientos feministas para realmente impulsar
este tipo de iniciativas, ¿no? Marité, ¿tú cómo ves en tu papel de antropóloga, de diputada, el futuro con respecto a los derechos de la mujer en este país y a lo mejor en el mundo? Yo sí creo que esta pandemia que nos vino a sacudir de manera global representa una gran oportunidad. Eso es lo que yo creo o lo que puedo ver ahorita, para darnos cuenta qué es lo que hemos estado haciendo mal, inclusive pues en nuestro propio planeta, ¿no? Yo creo que esta es una manifestación clara de un hartazgo y de una explotación a nivel planetario que dice ya basta, ¿no? Entonces me parece que las mujeres tenemos un papel fundamental, un papel histórico y pues debemos de actuar. Me parece que también hay una situación muy importante que habría que decir, que es la situación de la cooperación global. O sea, eso yo creo que es muy importante. Si la pandemia es global, la cooperación y la articulación tiene que ser global. Nos está transformando a todos, ¿no? Nos está volteando a ver inclusive a nosotros mismos y decir, pues te obligó a recluirte en tu casa y a pensar y a repensar qué es lo que estás haciendo, ¿no? O qué es lo que estamos haciendo. Por lo menos es un tiempo de reflexión, de creatividad y de estar como animados a saber qué es lo que sigue. Creo que nos podemos articular por estos medios que son magníficos, podemos organizar quizás un foro de estos temas y seguir debatiendo sobre esto. Si no nos podemos ver físicamente, pero podemos hacer acciones. Yo creo que no doblegarnos, ¿no? Y no rendirnos y más bien enfrentar la situación que venga. Son tiempos de cambio, de transformación, creo yo, y verlo como una oportunidad, ¿no? Ojalá que así sea y bueno, tienen el espacio de popmodernismo abierto si es que este espacio puede servir para vincular gente, así que les agradezco mucho esta charla, fue muy interesante y sé que quedaron muchas cosas pendientes por decir, pero tenemos que eficientar el tiempo, así que estos medios nos están ayudando a encontrar diferentes posiciones y diferentes formas de entender el mundo, ojalá que podamos articularlos, que los medios sean una forma de vincularnos y no de seguirnos separando. Sé que tienes una labor muy difícil como diputada durante los próximos años y que tienes otros temas también igual o más o menos igual de relevantes que trabajar, mucho éxito, ojalá que eso logre. Y Mariana, muchas gracias por estar investigando estos temas, porque lo que tú investigues y lo que tú lleves al público sobre lo que está ocurriendo va a ayudar a muchas personas, a muchas mujeres a entender los procesos. Así que les agradezco a ambas estar en este programa que se llama Bagatelas, que está hecho para que muchas voces hablen. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Y bueno, les recuerdo a nuestro público que se suscriban, que le den like, que activen la campanita y que sigan estas discusiones que pueden ser muy interesantes para aprender un poquito más de lo que se reflexiona en el mundo. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, Jonathan, y saludos. Saludos. Marité, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, un placer estar aquí con Mariana, contigo, Jonathan. Muchas gracias. Dale, y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Qué interesante lo que discutimos y qué temas tan polémicos, ¿no lo creen? Agradecemos a las invitadas por habernos dado luz sobre la información que ellas tienen acerca de este difícil tema que debe ser de interés para toda la sociedad. Espero que ustedes compartan, le den like, se suscriban y que le digan a otras personas lo que estamos hablando en este espacio de comunicación. No queda más que despedirnos y agradecerles ser parte de esta comunidad en Pop Modernismo. Hasta pronto.